Totalmente fenomenal el viaje que hizo Hablemos Escritoras a Barcelona. De verdad que fue una experiencia y una aventura que ha marcado de muchas maneras nuestra visión sobre la literatura. Entendemos ahora la importancia también de las muchas partes que conforman ese universo increíble que está sucediendo en Cataluña, en donde se están gestando voces nuevas y se están consolidando voces que ya tienen una larga trayectoria. Como uno de los organismos más importantes de este esfuerzo está el Máster en Escritura Creativa que lleva Jorge Carrión dentro de la Universidad Pompeu Fabra. Está también el enorme esfuerzo que se hace desde Casa América Cataluña, en donde está al frente Marta Nin y como su brazo derecho Cristina Osorno. Allí tuvimos una reunión increíble en donde se reunieron otros participantes de esta gran escena literaria, como el equipo que está coordinando esta nueva versión de la revista Quimera. Ha sido verdaderamente una experiencia inolvidable. Estamos muy agradecidos a todos los que nos han abierto estas puertas y la manera en que nos han ayudado a aprender. Y una de estas voces dentro del programa de escritura creativa, dentro del máster y dentro de la universidad, es la escritora Belén López Peiró. Y sí, hay historias que no quisiéramos que se contaran porque no quisiéramos que hubieran sucedido. Pero una vez que salen a la luz, la forma de narrarlas y de hacer testimonio con ellas, de hacer una denuncia rotunda, muestra el valor, pero también el talento de quien escribe. Así sucede con ella y con su libro ¿Por qué volvías cada verano? Estamos muy emocionados de al fin tenerla en este podcast y llevarles esta conversación con una joven pero poderosa escritora argentina. Ella, desde el máster en escritura creativa en esta universidad, está marcando la literatura. La conversación nos llevará por un recorrido por lo que fue para ella escribir este libro y empezar en la profesión de escribir. Gracias por haber aceptado esta invitación y pónganse cómodos, que seguramente disfrutarán mucho escucharla. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras. Bueno, pues estamos en esta Universidad Pompeu Fabra. Estamos muy, muy contentos de haber sido invitados por Jorge Carrión a un programa, un máster en literatura creativa, a ver cómo está funcionando este proyecto, este programa tan hermoso y que además ha sacado tantas voces tan importantes. Y me da muchísimo gusto tener a una de las escritoras que ha salido de este programa, pero que además se ha consolidado también como una voz de la literatura. Estamos felices de recibir a Belén López Peiró. Muchas gracias, Belén, por venir el día de hoy. Un placer, gracias. Me encanta. ¿De dónde eres, Belén? De Buenos Aires, Argentina. ¿Verdad? Y que es increíble. Ayer entrevisté a puras chilenas viviendo acá y una argentina. Y ahora me toca platicar contigo. ¿Qué haces acá en Barcelona? Bueno, migré hace 4 años y viviendo la experiencia de ser escritora y madre migrante. Migran también los trabajos, dando clases en la universidad, talleres, escribiendo esta vez desde las afueras de Barcelona. Qué increíble, me encanta. ¿Estudiaste entonces el máster? Sí, claro, hace 4 años vine a hacer la maestría acá de escritura y ahora mismo soy docente. Ah, qué bien, qué bien. Platícanos, ¿cómo fue esa experiencia de estar en el máster? Es un máster que además, bueno, Jorge tiene ya 10 años, ¿no? De estar como director del máster, más de 10 años. Platícanos de esta experiencia, qué tanto creció tu manera de escribir también, qué tipo de personas tuviste, encuentros, me imagino que ha de haber además muchas actividades con los alumnos. Bueno, fue muy positiva en muchos sentidos. De por sí la experiencia de emigrar no es lo mismo si cuando cambias de país, en mi caso cambié la llanura de Buenos Aires por una ciudad como Barcelona, entre la montaña y el mar, y llegar y enseguida tener un grupo de pertenencia donde de pronto en un aula están reunidas no solamente alumnas y alumnos interesados en literatura con quienes compartís el mismo código, sino también dirigido por Jorge, que más allá de ser un gran escritor y gran docente es una gran persona, y otros
y otras docentes del calibre de Samantha Schweblin, Gabriela Wiener, Laura Fernández. La verdad que es impresionante. Y bueno, fue maravilloso. En mi caso fue una decisión a partir de una inquietud personal que tuvo que ver con 2 primeros libros que publiqué en Argentina de no ficción y mi interés en ampliar las fronteras, adquirir nuevas herramientas, cambiar un poco de escenarios que a veces, en mi caso, fue necesario. Claro. Y además me imagino que también viniendo de Argentina, que es una escena literaria enorme, bueno, pues era como que un complemento muy natural el estar en España, ya tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Esta formación que también ya traías desde Argentina, ¿no? Platícanos un poco de ese tiempo en Argentina y de tu escritura allá. Ujú. Bueno, yo empecé a escribir bastante jovencita, se puede decir. Sobre todo estudié periodismo y ciencias de la comunicación. Me interesaba y me interesó siempre muchísimo el género de no ficción, ¿no? Como la primera vez, recuerdo como si fuera ayer la primera vez que leí Operación Masacre de Rodolfo Walsh y autores latinoamericanos que narraban hechos reales en tono de novela y sobre todo historias muy vinculadas a episodios difíciles, episodios como la dictadura militar argentina, y realmente yo decía cómo logran, ¿no? ¿Qué hacen, qué rompen, qué estructura rompen dentro del periodismo para que como lectora necesite no solo leer una crónica, sino leer un libro completo sobre este tema, cuáles son las herramientas. Y eso un poco me llevó dentro del periodismo a ir a buscar cada vez otras formas de narrar, que después de la universidad siguió su curso en un taller literario de Gabriela Cabezón Cámara, que fue mi primera maestra literaria. Y yo creo que esa mixtura entre la academia y tal vez la rigurosidad periodística y las herramientas de la ficción y la libertad creativa del taller generó algo donde de pronto nace mi primera novela creo que tenía 25 años por ahí, 25, 26 años, que es Porque volvías cada verano. Claro. Yo tengo que contarte esta anécdota con Gabriela Cabezón Cámara, que ya le he contado en este micrófono, pero para quienes no la han escuchado, ahora la cuento de nuevo. Cuando tuvimos el gran gusto de tener a Gabriela en Austin, obviamente teníamos como que el balance de quién iba a pasearla un día y quién iba a pasearla el otro, entonces a mí me tocaba uno de los 2 días. Y le pregunté, bueno, oye, Gabriela, ¿dónde quieres ir? Y demás, yo ya tenía como que pensado, ya sabes, la biblioteca y el Capitolio y todas las cosas así monumentales que tenemos en esa hermosa ciudad de Austin. Y ella me dice, oye, pues yo sé que acá hay un lago y a mí me encanta hacer kayak y a mí me fascina también hacer paddleboard y el kayak me fascina. Bueno, entonces imagínate nada más que en mis sueños más guajiros, nunca hubiera imaginado estar con Gabriela Cabezón Cámara haciendo kayak, viendo tortugas y peces en este lago tan maravilloso que tenemos en el centro de la ciudad de Austin. Fue de verdad una cosa increíble. Rematamos comiendo unos fish tacos de Tex-Mex en un restaurante que ya sabes es de esos restaurantes en donde es un tourist trap total. Sí. Y bueno, y yo decía para mis adentros, y acá estoy con la gran Gabriela Cabezón Cámara. Ese es Gaby, tiene una autenticidad y en mi caso, más allá de admirarla como escritora, también es una gran amiga y una gran maestra. Y yo creo que hay algo que es muy inigualable, incomparable de escritoras argentinas ahora consolidadas, como ella, como Selva Almada, Claudia Piñeiro, Dolores Reyes, que son mujeres no solamente talentosas, sino también muy generosas a la hora de transmitir conocimientos y de compartir herramientas y de crear estos grupos colectivos que son una forma de pensar la escritura no tan solitaria como se pensó durante tanto tiempo, sino más bien como una red, ¿no? Claro. Ellas fueron, junto con otras, pues realmente las que hicieron como que un cambio a nivel mundial y continental, la visión sobre los derechos de las mujeres, también lo que está sucediendo, pues en términos de violencia de género, el derecho también a la libertad de elección. Me parece que Argentina es un parteaguas, ¿no? Importante. ¿Cómo es como maestra, Gabriela? ¿Qué tipo de disciplina y qué tipo de rigor tiene? Bueno, a Gaby le gusta mucho jugar.
Y creo que para mí a veces ocurre o no ocurre la magia entre docente y alumna, entre tallerista y quienes participan. Y en mi caso, que soy una persona tal vez un poco más, no sé si es estructurada la palabra o me cuesta un poco a veces irme o correrme de ciertos lugares. Una vez que lo hago, por ahí me paso 3 pueblos, como dicen ellos. Pero Gaby es una persona que aborda temas muy complejos, pero desde el juego. Y desde la imaginación, desde la creatividad, y más allá de eso, creo que hubo algo que me dio el taller que después me sirvió para mí, para mi vida, y hoy lo aplico en cada una de las clases y encuentros que tengo, que tiene que ver con, más allá del tema que se aborde, más en ningún momento en el taller cuando empezó a surgir el abuso, la temática alrededor del abuso, la escritura alrededor de un tema tan complejo, en ningún momento a mí se me indagó cuestionar alrededor del tema. No importaba tanto qué había pasado, de qué manera, sino cómo lo narraba. Y ese cambio de perspectiva hizo que enseguida yo dejara de ser víctima, como se me veía en la justicia, como se veían en general en los medios de comunicación, cómo se nos nombraban, a de pronto ser escritora, tener que el foco esté puesto en el talento, en la maniobra, en la prosa. Y de esa manera ya la forma y la perspectiva a la hora de abordar los hechos se volvía más liviano, ¿no? Como en vez de decir, bueno, estoy narrando el último abuso, ¿no? Que es un poco desde el cual parto, el más reciente, porque era el más fresco en ese primer libro. No era tanto eso, sino más bien la atención a los detalles. Por ejemplo, de qué color eran las paredes, qué iba a permitir que como lector estés adentro de la historia, ¿no? De qué manera podía interpelarte para que participes y seas parte, y por más de que sea un hecho tan complejo, puedas disfrutar de la obra, ¿no? Y creo que todo esto fue parte legado de Gaby y también de mis compañeras. Tuve mucha suerte, en ese taller se generó algo como una sinergia que, bueno, a veces se da en las aulas, ¿no? Y para mí fue fundamental. Qué increíble, qué maravilloso. Y sí, de verdad, regresar al texto y pensarse como escritora pone cosas en perspectiva también, ¿no? Y permite hacer una distancia necesaria para que en ese momento también se construya una narrativa todavía más poderosa y todavía más incisiva que nada más la descriptiva, ¿no? Sí, sobre todo también sirve para tener una visión. Quiero decir, yo no quería que mi texto fuera meramente confesional o terapéutico, pero por una cuestión de que yo llegué al taller de Gaby y empecé a narrar, fui a narrar otros temas, fui a narrar cuentos, ficciones, y de pronto a partir de una consigna de las abuelas de Plaza de Mayo, referida a la identidad que nos compartió Gaby, surge, porque volvías cada verano, surge la última escena de los abusos, pero la impronta estaba en la literatura. Y creo que tener esa visión, decir, lo que me importa es transformar la experiencia personal en un hecho literario y no volver a la herida y seguir como, sino más bien que se vuelva una obra. Ese cambio hizo que también mi vida cambie y que sea leída desde ese lugar, ¿no? Y que para mí era importante. También hay otras obras que pueden escribirse de otra manera, pero en mi caso, en mi carrera, fue fundamental. Claro, claro, claro. Bueno, sin embargo, sí quisiera decir que admiro mucho, sí, que respeto tu fortaleza, que admiro tu valentía y que, bueno, yo soy madre y abuela y siento que libros como el tuyo son tan necesarios porque nos abren los ojos, nos recuerdan muchas cosas, pero no podemos perder de vista que quien escribe un dato así, una historia así, está también de alguna manera como que poniéndose enfrente de la mirada de todos los demás, ¿no? Y eso lo valoro muchísimo. Repruebo totalmente, sí, lo que hayas vivido tú y cualquier otra jovencita o niña. Y sin lugar a dudas, como cuando entrevisté a Rihanna González Mateos, que es nuestro podcast número 1, ¿sí? Y ella también cuenta una historia que también ella vivió. Siento que, por ejemplo, en el lenguaje de las orquídeas,
sucede algo que también sucede contigo en tu libro. Es una manera también de llegarle a muchas lectoras que de repente se ven en el libro y dicen, yo puedo también hablar, ¿no? Y eso se tiene que reconocer. Platícanos, en el momento en que sale este libro de tu cabeza y lo empiezas a transformar ya en tinta, en blanco y negro, en ese momento tú te empezaste a distanciar de ti misma y empezaste a ver la historia desde fuera, desde lejos, o al contrario, empezaste todavía más a hurgar en esa memoria que estaba ahí, en una exploración de incluso entender cosas que a lo mejor en ese momento no estabas entendiendo o no viendo con los mismos ojos. El proceso de distanciamiento yo creo que empezó en paralelo a la escritura, ¿no? Hay una autora argentina que se llama Eve Ward que decía que trabajar la escritura es un poco también trabajar la vida, ¿no? Y muchas veces para volver a escenas del pasado, yo hacía el ejercicio de, este ejercicio de distanciamiento lo llamo también un ejercicio de desdoblamiento, cuando como narradora sos sujeto y objeto de esa narración. Para mí era importante hacer el ejercicio de como si estuviera observando por la mirilla, ¿no? La escena, las escenas. Describirlas, escuchar qué voces hablan. ¿Por qué volvías cada verano? Es un libro polifónico donde no solamente habla la víctima-victimario, este binomio judicial tan reduccionista, sino que también hago el ejercicio de que hable todo el contexto en el cual se da el abuso sexual en la infancia, con la premisa de que no solamente para que ocurra los abusos, sino para que se perpetúen en el tiempo, tiene que haber un contexto que lo haga posible. Adultos que miren hacia otro lado, unas dinámicas de poder internas a la familia y también a lo social en pueblos como el que yo me crié. Entonces, el ejercicio de distanciamiento yo creo que empezó ahí y que tuvo que ver exclusivamente con la literatura. Una vez que llevó tanto trabajo el libro, cuanto más trabajaba la escritura, cuanto más trabajaba cómo hablaban estas voces, cómo pulir los recuerdos, cómo limpiarlos de cualquier prejuicio, de cualquier justificación. Al principio iba a ser una ficción, después decidí incluir fragmentos textuales de la causa judicial y entonces tomé la decisión política de que sea no ficción y hacerme cargo de que se trata de una historia. Porque me parecía injusto que solamente unas pocas personas tengamos acceso a causas judiciales por violencia sexual. Me parecía que en ese momento todas las personas en Argentina tenían que tener acceso a esto. Y después que otras personas que habían vivido la misma situación pudieran sentirse de alguna manera interpeladas ellas y sus familias, algo que a mí no me había pasado. Y que sobre todo también a la hora de publicar fue una dificultad, ¿no? Varias editoriales me decían, no publicamos libros sobre abuso. Esto fue 2017, no fue hace tanto tiempo. No fue ayer, o sea, increíble. ¿Y con qué desfachatez pueden también enunciar? O sea, yo entiendo que hay catálogos que se dedican a publicar libros de historia, pero no fuiste a buscar ser publicada en un libro de geografía, en una editorial de geografía, ¿no? Bueno, pero mira lo que pasa años después, ¿no? De pronto se dan cuenta de que eso también tiene un mercado, ¿no? Eso también. Y ese es otro extremo, ese es otro peligro. Exacto. Y eso es algo que tampoco queremos, ¿no? Es muy complicado encontrar ese balance también y ese respeto, ¿no? Y ese interés y esa responsabilidad, ¿no? Las editoriales tienen también ciertas responsabilidades, están abriendo una ventana al conocimiento, ¿no? Y eso me parece también muy importante. ¿Por qué volvías cada verano? Obviamente el título ya lo has dicho en otras entrevistas, has hablado de que esta es una frase pues que dice mucho, ¿no? Porque además, como tú bien lo has dicho en otras entrevistas, no es una pregunta, no es casi una aseveración, ¿no? Porque volvías cada verano, también te lleva a decir, bueno, hay una continuidad y hay una continuidad en donde como la gente quiere voltear para otro lado, no se da cuenta de qué es lo que está incluso diciendo con las palabras. Las palabras tienen mucho peso, Belén. ¿De qué manera las palabras también te ayudaron a reconstruir una memoria que no viene nada más del hecho, sino que viene de las palabras?
Bueno, yo creo que en mi caso, la primera vez que narré las escenas de abuso no fue en el libro, sino que fue en la causa judicial. Ni siquiera sabía que algún día eso podía convertirse en un libro, sino que lo narré, recuerdo, porque el abogado que teníamos en ese momento, con muy poca perspectiva de género, me hizo preguntas en el estudio y a mí me costaba mucho responder en el momento, me costaba mucho hacer un ejercicio oral. Era la primera vez que volvía a acceder a esos recuerdos frente a otra persona que no fuera de mi primer círculo íntimo. Y me acuerdo de volver a mi casa y empezar a escribir en papel las escenas de abuso que había que presentar ante el fiscal y luego ante el juez para iniciar la denuncia penal que se inicia en 2014. El libro sale en 2018. Y yo creo que, claro, las palabras ahí fueron fundamentales porque me di cuenta que era el lugar donde más dominio sentía, ¿no? En las palabras podía volver a sentir dominio sobre mi voz, sobre mi cuerpo. Y no resulta menor que en Por qué volvías cada verano, que es una polifonía, mi voz es una más de todo el coro que aparece en el libro. Y está como muy perdida entre las otras voces. En cambio, en Donde no hago pie, que es el segundo libro, ya es una primera persona. Y después el poder de la palabra al punto de que para mí no es un dato menor que cuando sale el libro, después de 4 años o más de que inicia la causa penal, el juez decide elevar la causa a juicio. Motivo por el cual yo decido hacer el segundo libro, que es Donde no hago pie. Exacto. Y ahí entonces vas a empezar también a ayudar para que esto pueda servir para otras jovencitas que tengan que estar, o mujeres adultas, niñas, ¿verdad? Que tengan que, pues, que enfrentarse a un juicio, ¿no? Me imagino que también para eso fue una gran decisión. Yo recuerdo el video en donde tú estás siendo entrevistada cuando ya finalmente hace causa de sentencia, ¿no? El caso, y que obviamente pues es un momento también, por un lado, de justicia y por otro lado también de un cierre parcial de algo que quedó muy abierto, ¿no? Y de ahí viene esta idea también de escribir otro libro mucho antes, ¿no? Bueno, fue mucho antes porque de hecho empecé ¿Por qué volvías cada verano? Salió en 2018. Donde no hago pie lo empecé a escribir en 2019, 2020, cuando luego de que se eleva la causa a juicio, que es como una instancia más después de la denuncia y de recabar todos los testimonios y demás, también el agresor solicita juicio por jurado. Juicio por jurado en Argentina en ese momento era muy reciente porque se había aprobado en Buenos Aires, si bien está desde la Constitución, se había aprobado en Buenos Aires en 2015, y era básicamente una réplica al modelo estadounidense sin tener en cuenta las características sociales, políticas y económicas de Argentina. Y sobre todo teniendo en cuenta que cómo se aplica un juicio por jurado en un pueblo donde que tiene 2.000 habitantes y donde el principal agresor, el victimario, no solamente es el comisario local, sino el dueño del club, el que colabora con la iglesia, con el único hospital. Había un montón de circunstancias que complejizaban muchísimo y donde además las personas que tenían que ser juradas, muchas eran pobladores rurales que no tenían interés en participar y muchas otras que estaban muy influenciadas por el vínculo que tenían por el vínculo de poder, ¿no? Que tenía esta persona en el lugar. Entonces me pareció como fundamental en este segundo momento narrar, a diferencia del libro anterior, como en contemporáneo, las audiencias que iban ocurriendo, cuál era la investigación que se estaba llevando a cabo, qué significaba un juicio por jurado teniendo en cuenta que se iba a empezar a aplicar en los casos de violencia sexual en Argentina, por qué lo podía pedir el agresor, por qué de pronto habían decidido que era una buena excusa, ¿no? ¿Por qué se pedía más en poblaciones rurales tal vez un poco más conservadoras que en las ciudades? Y en definitiva, ¿qué implicaba eso para las denunciantes?
Cuando empecé a escribir ese libro pensé que el final iba a ser el veredicto, ¿sabes? Y me di cuenta que el veredicto no iba a llegar porque las causas en Argentina tienen una duración larguísima, larguísima. Yo presenté la denuncia, empecé a escribirla en 2013, la presenté en 2014. Era 2022 y todavía no tenía. Entonces tomé una decisión que para mí fue una decisión, cuando digo que se trabaja la literatura y después se trabaja la vida, es que llegó un momento de esa narración donde me di cuenta que yo ya no necesitaba un veredicto para cerrar esa historia y pasar a otro tema. Y tomé la decisión efectivamente de cerrar el libro ahí y sin saber qué iba a pasar con la causa judicial. Lo publicamos y parte de esa decisión de cerrar también fue decidir migrar. Y cuando llego a Barcelona, porque la vida es así, también a veces, a los pocos meses se pone fecha de juicio y a inicios de 2023 finalmente es condenado El agresor. el agresor. Pues felicidades. Gracias. Qué jornada. Qué capacidad de espera, de paciencia y de impotencia, porque estás ante todas estas herramientas judiciales y puedo perfectamente entender que la idea de crear este personaje social que es intachable, ¿no? En un juicio donde tiene que haber personas que van a testimoniar, a testificar en contra de estas figuras, pues ha de ser tan complicado, ¿no? Cristina Rivera Garza lo dice mucho, ¿no? El invencible verano de Liliana es una prueba de cómo pues la sociedad también de alguna manera protege esta imagen de un agresor o de un supuesto agresor, ¿no? Y de esa manera también incluso se lavan las manos, ¿no? De tener algún juicio, de decir, es que, bueno, yo tenía otra impresión de estas personas, ¿no? Sí, también hay algo que dice Rivera Garza en ese libro, no sé si es en ese libro o en una entrevista que escuché de ella, de que cuando le preguntan a veces por qué tardó tantos años en escribirlo, ¿no? Habían pasado creo que 30 años del femicidio de su hermana. Ella decía que no había un lenguaje, ¿no? Y me gustó mucho leer eso. Yo para ese momento ya había salido porque volvías, pero me acuerdo exactamente esa sensación a la hora de escribirlo, ¿no? Como, ¿cómo hacemos para ir más allá de la superficie de las palabras cuando las palabras se cristalizan? Como por ejemplo, muchas veces me acuerdo tener, cuando tuve las primeras conversaciones de qué fue lo que pasó y me dijeron, fuiste abusada. Yo digo, ¿pero qué es ser abusada? ¿Qué es el abuso? ¿Qué es ser víctima? Entonces, siento que a veces, cuando ese lenguaje no existe, tenemos que inventarlo y que el ejercicio como narradora es como, nada, como picar una piedra o hasta de pronto encontrar la forma de alcanzar, ¿no? Y mi necesidad fue la de romper los muros judiciales y narrar qué pasa dentro de las audiencias, qué es una audiencia, cómo se disponen los cuerpos, qué es un abuso, qué significa, cómo se ve, cómo se huele, cómo se siente al tacto. Y creo que todo eso es fundamental y sí, Rivera Garza lo hace también en su libro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo hace muy bien. Fíjate que hay otra autora, Ethel Krause, que también ella escribe, ella tiene un libro que se llama Suave Cuchillo y también es una cuestión autobiográfica y, o sea, es una ficción que saca una historia personal basada en ella misma. Y me parece muy interesante cómo se ha empezado también ustedes como escritoras a hacerse de este vocabulario, ¿no? Se retroalimentan, ¿no? Y con las escritoras que están alrededor, acabas de mencionar a Selva Almada, ¿no? Que han investigado casos, ¿no? Es muy interesante cómo sí se está haciendo una sinergia en donde cada vez hay más posibilidades de hablar. Pues muchas felicidades por lo que toca en eso, lamentando todo lo demás. Y me encanta que se tradujo el libro al inglés. Uh-huh. Eso es muy bueno porque también está esta sociedad puritana anglo
que no sabes la cantidad de cosas, Belén, yo viniendo de Estados Unidos, que se silencian por completo, sobre todo en un país en donde la religión prioriza todo en la convivencia familiar, ¿no? Dentro especialmente entre niñas y padres, ¿no? O otros varones de la familia, ¿no? Y bueno, lo estás publicando con Charco Press, que es una gran editorial, le tenemos mucho cariño. La verdad es que han hecho unas traducciones excelentes. ¿Qué respuesta ha habido? ¿Has tenido algún tipo de respuesta con este libro en inglés a este mercado que lee en otros idiomas? No nada más en inglés, ¿no? Pero usa el inglés como idioma. La verdad que fue maravilloso lo que pasó con los dos libros, pero sobre todo con el primero en términos de traducciones. Creo que ya van alrededor de 8. Y lo último que pasó fue con Globe en Francia, que lo que hicieron fue hacer como ellos le llaman la edición Omnibus, donde sacan una única edición con los dos libros, y lo fuimos a presentar a la Universidad de Lyon hace poco. Para mí es maravilloso que de pronto otras lenguas mastiquen la historia, puedan habitar el pueblo, puedan caminar esas cuadras, puedan meterse en esas habitaciones, ¿no? Y narrar en sus propias lenguas, en sus cabezas, ¿no? Aquello que uno imagina en otros territorios, ¿no? Y yo creo que eso se debe también gracias al grandísimo trabajo de las traductoras, ¿no? Claro. Oh, no. ¿Qué haríamos sin ellas, de verdad? ¿Qué haríamos sin ellas? Nosotros tenemos un lugar muy especial en Hablemos Escritoras para ellas. Y por otro lado, también me encanta esta relación que hace la escritora con la traductora, ¿no? Muchas veces se vuelven hasta amigas y después se corrigen el libro. Y Cristina lo ha dicho, ¿no? Ya después yo cambio mi libro porque me gusta más cómo soy con la traducción. Es genial, ¿no? O sea, la literatura nos hace una comunidad que nos atraviesa por completo. Ayer alguien me estaba diciendo que estuvimos en casa, América, Cataluña, precioso, el evento, ¿no? Alguien me estaba preguntando qué era hablar con tantas escritoras y yo le decía, es comunidad, es familia, o sea, somos todas, estamos compartiendo un mismo sueño que se basa en libros y que se basa en contar nuestras historias, no traducirlas. Hay algo que me parece también muy importante en lo que estás haciendo y ahorita vamos a movernos a donde no hago pie. Cuando el sistema judicial, nuestros gobernantes, nuestros presidentes, ¿sí? Si empezaran a leer literatura, no necesitan leer ni siquiera crónicas o periodismo, y que también es literatura desde mi punto de vista, ¿no? Pues si empezaran a leer novelas, cuento, poesía, entrarían a las salas de las casas, a las cocinas de las casas, verían realmente lo que está pasando dentro del ser humano en su día a día, y eso lo podrían trasladar a nuestras leyes. Eso podrían realmente traer como una actualidad. Pero ellos mismos, Belén, son los que están en las cocinas y los que están en los baños y los que están en sus propias intimidades, sus propias casas. ¿Cómo sientes tú que esa ruptura entre lo que sí puede hacer la literatura con los libros y cómo la ley no se actualiza y no se apura, ¿no?, a alcanzar a la sociedad, y la sociedad va mucho más adelante, y los sistemas judiciales, los sistemas legales y penales siempre están atrás? Sí, o incluso los libros también van detrás de los movimientos sociales también, ¿no? Claro. Porque digo, en Argentina el Ni Una Menos fue... Yo recuerdo que cuando fue el primer Ni Una Menos yo ya había hecho la denuncia judicial, pero la soledad era absoluta, absoluta. Y me acuerdo de ver como por televisión las calles y pensar, ¿pero qué hacen? Como estar tan disociada, ¿no? Yo ya había denunciado no solamente en mi familia, sino ante un juez con 20 y pocos años. Y aún así pensaba, ¿yo debería salir a la calle o no tiene nada que ver conmigo? A veces la soledad es tan abrumadora y los movimientos sociales vienen por lo menos en Argentina es algo que yo estoy muy orgullosa, y tuve la suerte también de vivirlo en México y también fue maravilloso. Y digo, vienen eh, a despertar. Y después llegan los libros y a veces sí llegan las leyes, a veces no llegan.
Y a veces cuando llegan ya ven la forma de... No, porque digo, estaba pensando hace muy poco, no sé si estás al tanto, pero me parece un ejemplo de esto. Se tomó la decisión de que ciertos libros que trabajan sobre la violencia sexual, libros en literatura, sean incluidos como parte de optativa de una currícula de letras en la provincia de Buenos Aires. No era una lista, creo que de 20 libros. Entre ellos estaba mi segundo libro, Donde no hago pie, y muchos otros. Estaba el de Gabriela Cabezón Cámara, estaba el de Dolores Reyes, Come Tierra. Bueno, hubo una lista de libros y resulta que el actual presidente salió en redes sociales no solamente a denostar los libros, sino también a decir que habíamos sido pagadas por el Estado, y vos decís, de pronto llega una política que lleva libros a las aulas que ojalá yo hubiera tenido la suerte de leer un libro de estos, porque todo bien con Borges, con Cortázar, con Gabriel García Márquez, valoro muchísimo, pero también solamente leí Varones Muertos en las clases de lengua y literatura en la escuela, y en la universidad más o menos. Sí. Digo, ¿qué hubiese pasado si de pronto tenía una docente que me traía Come Tierra? ¿Qué hubiese pasado si alguien leía a Gaby Cabezón Cámara Las aventuras de la China Iron y se daba cuenta de que no solamente importaba Fierro, sino también la China, o su amor por la inglesa, ¿no? Como, ¿qué hubiese pasado si alguien narraba una escena de abuso sexual y de pronto quien leía se daba cuenta de que había algo raro en casa? Porque eso es lo que pasa cada vez que voy a una escuela, ¿no? Donde de pronto las preguntas son muchísimas y donde justamente esta cristalización de la lengua, donde yo misma decía, bueno, ¿qué es el abuso? Todo esto sigue presente. Entonces, políticamente qué difícil es que cuando de pronto aparece una luz, una iniciativa, algo, ya cambia la gestión y de pronto nuevamente los libros son borrados. Salimos en televisión solamente para aparecer con estas noticias, ¿no? Con estas noticias ridículas. Sí, estoy consciente de eso y estoy igual de alarmada que tú. Es la manera en la que hemos perdido logros que ya se habían alcanzado y la posibilidad de poder hacer este banning, ¿no? De esta prohibición sin que nadie pueda hacer nada, ¿no? Es enorme, ¿no? Me pregunto realmente, el precepto muy conservador de decir se prohíben los libros es también una manera como de ellos mismos protegerse, ¿no? Y de hacer como estas grandes redes en donde todo queda también medio protegido, medio oscuro, pues es que así es la sociedad, así son los hombres, así es lo que sucede, ¿no? Y es una autovaloración, es una autojustificación de decir, si nosotros prohibimos que se lea sobre estos temas, pues estamos protegiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Sí, también de denostar una cultura, de denostar a la cultura en todas sus formas, ¿no? En la cultura popular, en las culturas que nacen en las calles. Yo creo que de una forma muy deliberada, ¿no? Porque en esos talleres, en esos centros culturales, en los pueblos, en ciertos espacios donde de pronto nace la música, nace la palabra, nace la poesía, nace en los dibujos, la pintura, el canto, nace también la imaginación. E imaginar otros mundos posibles hackea por completo lo que tienen, ¿no? Planeado para nosotras. Claro, claro, definitivamente. Belén, una de las cosas que a mí me emocionaba venir a Barcelona y conocerte y platicar y demás, es también entender que tú estás siendo ejemplo para otras, eres inspiración para otras escritoras y quienes están acá conviviendo contigo y teniéndote como maestra, como tutora, de alguna manera, pues estás replicando esta emoción de la que tú hablas, esta emoción con la que tú hablaste de Gabriela Cabezón Cámara. Ahora eres tú la que estás ahí enfrente de estas chicas que quieren o chicos que quieren también escribir. Y es lindo, ¿no? Que tú misma estás ahora pues inspirando otras voces. ¿Qué sientes tú que es lo importante, que les quieres transmitir y que quieres compartir con ellos y con ellas
para hacer esta nueva generación de escritores que la verdad, se enfrentan a otros retos, ¿no? A los retos de siempre y sumados otros retos más, ¿no? Y los que faltan. Y los que vienen. Yo creo que desde que llegué hay algo que me interesa mucho y lo hago a mi manera y de la forma que puedo, ¿no? Con los recursos que tengo, pero tiene que ver con trasladar y transmitir algo de lo que a mí me hizo bien. Y creo que eso tiene que ver con un grupo de pertenencia, hay una larga y amplia trayectoria en Argentina de los talleres literarios, a veces más formales, a veces más informales, de pronto juntarte una vez, de vez en cuando en el bar de la esquina, a charlar con los que se acercan al bar de literatura porque sí, debatir porque sí, leer en voz alta. Hay una espontaneidad que siento que acá es un poco más difícil. Y aún así, y aunque al día de hoy me cuesta porque soy mamá de un bebé, igual sigo dando talleres de escritura, no solamente virtual, que tal vez sería lo más fácil para mí porque vivo en las afueras, sino que también ejercito la presencialidad, porque me parece que los cuerpos necesitan presencia. Y hago el mismo ejercicio para mí. Yo ya hace más de 10 años que empecé a escribir literatura, digo, más allá de la parte periodística, del trabajo periodístico del inicio. Y al día de hoy sigo trabajando en diálogo con otras autoras. Si no voy a taller, hago clínica. Mi última clínica fue con María Moreno, que es una autora argentina también de no ficción maravillosa. Sí, sí. Y pese a que hace unos años tuvo una ACV, al día de hoy sigue trabajando, leyendo autoras y nada, te lee y conversa en relación al texto y hace devoluciones y es como un faro cuando necesitas decir, bueno, ¿vengo bien o tengo que ir para otro lado? Y esa construir escritura en diálogo, pensarla de forma colectiva, creo que es algo que intento migrar también conmigo. Qué bien, me gusta. Curiosísimo, acabo de entrevistar a Cynthia Rimsky y después, acabando la entrevista, me estuvo platicando de María Moreno. Y después me mandó un par de libros para que los lea porque me quedé. ¡Qué maravilla! Sí, la quiero entrevistar además, si es que todavía quiere que la entrevistemos, eso sería buenísimo. ¡Qué maravilla! Bueno, Belén, aquí viene la parte juguetona de la entrevista. Ya estuvimos muy serias. Entonces, ahora vamos a cerrar con 3 preguntas. Vale. Bueno, antes dime, ¿cuántos años tiene tu hija? Mi hijo. Es niño. Sí, se llama Río. Río. Tiene 1 año y medio. Felicidades. Qué delicia. La maternidad es lo mejor. Y después la abuelez, lo máximo. Pero estás muy joven para eso. Bueno, son 3 preguntas. Me tienes que contestar con una oración, Belén. Ay, qué difícil. Sí, así, acotado. Bueno, la primera. Ya casi me las contestaste, así que ya te sabes más o menos las respuestas. La primera. ¿Cuál es la cosa más extraña que haces mientras estás escribiendo? Esa no me la has dicho. No puedo escribir si no tomo mate. Oh, mira. Oh, eso está muy argentino. De verdad. Me encanta. Cuál fue el primer consejo que te dieron cuando estabas considerando volverte escritora? Teníamos un cartel gigante en el taller literario que decía, la que explica, pierde. Oh, como dirían mis hijos, toma. Me encanta. Bueno, ¿piensas en el lector mientras escribes? Al final. Al final. ¿Por qué al final? Hace poco leí un libro de Gloria Anzaldúa que en una entrevista, o sea, es una recopilación y al final incluye una entrevista que da ella que me pareció muy luminosa porque puso en palabras algo que yo no estaba entendiendo bien qué pasaba. Ella habla de los géneros literarios y dice de qué manera ejercer la desobediencia pero que te sigan leyendo. Yo creo que eso aplica a las editoriales y también a las lectoras y los lectores, ¿no? Como de pronto estás en prosa, pero ella mete una poesía.
y después vuelve al ensayo y después sale por otro lado y es juguetona y corta palabras y se para y después vuelve. Y eso me hizo pensar mucho, ¿no? Como al principio no tengo que pensar en ser leída porque si no, si pienso que va a leer, no sé, desde el vamos, la familia ya no puedo escribir. Claro. Eh, Me encanta. escriba lo que escriba, ¿no? Claro. Me encanta. Una argentina viviendo en Barcelona leyendo a Gloria Anzaldúa. Eso es atravesar fronteras. Toma, para quien diga que no hemos atravesado fronteras. Genial, maravilloso. Pero ¿en cuándo viene tu próximo libro? Bueno, dentro de poco sí va bien. ¿Sí? Sí. Y ya estamos perfilando, también va a ser ficción, va a ser ensayo. Bueno, hay dos ahí, novela. no sé cuál sale primero, así que no puedo decir mucho más. Entonces nos esperamos a la sorpresa. Dale, Muchas gracias. a vos. Una vez más agradecemos a Belén López Peiró. Muchísimas gracias por haber venido a este micrófono. Gracias también al director de Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Ignacio Cecilia Rosas. Gracias a Marc Artigas por su gestión y al excelente trabajo de grabación de Eddie Calderón. Y de manera muy especial, muchas gracias a Gabriela Polit por haberme presentado por primera vez el libro de Belén López Peiró. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto: Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro. Traductores: Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente: Mitana Boykova Josefi. Difusión literaria y de proyectos: Alexander Boisin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma a Nasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, Austin, Texas, 2026.